Cuando los aliados liberaron los campos de concentración, capturaron a muchas mujeres que servían como guardias en las SS en los mismos lugares donde habían operado. Sin embargo, al iniciar los procesos judiciales tras la guerra, se dio prioridad al enjuiciamiento de los hombres de las SS. Esto permitió que un gran número de estas guardias fueran liberadas sin enfrentar justicia. Muchos oficiales de las SS fueron ejecutados sumariamente por los soviéticos durante la liberación de los campos, mientras que otros fueron enviados a gulags. Solo unas pocas mujeres guardias enfrentaron juicios formales, principalmente en tribunales relacionados con Auschwitz, Ravensbrück, Stutthof y Majdanek. El brutal destino que algunas de estas guardias femeninas enfrentaron bajo el control soviético quedó ejemplificado en el caso del campo de concentración de Stutthof. Este fue el primer campo construido fuera del territorio alemán, situado cerca de Stutthof, hoy Sztutowo, en la Polonia ocupada. Aunque inicialmente se diseñó como un lugar de internamiento para prisioneros políticos polacos, con el tiempo se convirtió en un sitio de trabajos forzados y asesinatos masivos a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial. Operativo hasta su liberación por las fuerzas soviéticas el 9 de mayo de 1945, se estima que entre 63.000 y 65.000 prisioneros murieron en Stutthof como resultado de ejecuciones, hambre, enfermedades y condiciones de vida inhumanas. Las condiciones de vida en Stutthof eran horrendas. Los prisioneros estaban hacinados en barracas superpobladas con refugios precarios y sin calefacción, particularmente durante los inviernos crueles de Europa del Este. Estas barracas eran insalubres, infestadas de parásitos y con una ventilación casi nula. Las raciones alimenticias eran mínimas, sopa aguada y pan duro, lo que llevó a una malnutrición generalizada y a un estado físico deplorable. Las enfermedades se propagaban sin control debido a las condiciones insalubres y la ausencia de atención médica adecuada. El tifus, por ejemplo, devastó el campo durante los inviernos de 1942 y 1944. La administración del campo era brutal en extremo. Los guardias de las SS, apoyados con frecuencia por auxiliares ucranianos, mantenían un clima de terror a través del abuso físico sistemático. Golpizas, torturas y ejecuciones por desobediencias o faltas menores eran comunes. El campo estaba rodeado por vallas electrificadas de alambre de púas que mantenían a los prisioneros completamente aislados y dificultaban cualquier intento de escape. En junio de 1944, Stutthof fue transformado en un campo de exterminio donde se comenzó a utilizar el gas Zyklon B para llevar a cabo asesinatos masivos. La cámara de gas podía albergar a unas 150 personas simultáneamente y fue utilizada para exterminar a miles de prisioneros, especialmente aquellos enfermos, ancianos o incapaces de realizar trabajos forzados. Además, el personal médico del campo participaba activamente en los asesinatos mediante inyecciones letales administradas a prisioneros heridos o gravemente enfermos. De esta forma, la enfermería también se convirtió en un sitio de ejecución. Los trabajos forzados se empleaban en distintas industrias cercanas, desde la agricultura hasta la producción de ladrillos e incluso el ensamblaje de aviones militares para la Luftwaffe. Uno de los episodios más aterradores ocurrió al poco tiempo de inaugurarse el campo, cuando varios prisioneros políticos polacos fueron obligados a participar en la ejecución de pacientes con enfermedades mentales. Estos presos tuvieron que cavar fosas comunes, donde posteriormente las víctimas eran ejecutadas por las tropas nazis. Durante su operación, Stutthof contó con un gran número de guardias femeninas conocidas como Aufseherinnen. Cerca de 50 mujeres sirvieron allí, desempeñando funciones de vigilancia y control sobre los internos, frecuentemente recurriendo a métodos de extrema crueldad. Estas mujeres
ganaron una reputación espantosa debido a su brutalidad y sadismo, siendo reconocidas como algunas de las figuras más violentas dentro del sistema carcelario nazi. Al terminar la guerra, muchas integrantes del cuerpo femenino enfrentaron juicios y fueron condenadas por sus crímenes, lo que llevó a algunas incluso a su ejecución. Entre ellas destacó Elisabeth Becker, nacida en Neidenburg, actualmente Nidzica, Polonia, quien se convirtió en una de las guardias más infames por su comportamiento particularmente despiadado. Becker, con solo 22 años, era conocida por participar en las selecciones de prisioneros enviados a las cámaras de gas. Capturada y posteriormente ejecutada, su caso fue uno de los muchos actos atroces relacionados con las guardias de los campos de concentración. Jenny Wanda Barkman, otra figura destacada, tenía apenas 24 años al momento de su ejecución. Barkman era notoria por su extrema brutalidad, golpeando a prisioneros hasta causarles la muerte, ya fuera con sus propias manos o con porras. Estas acciones no eran casos aislados. Muchas de las guardias en Stutthof tomaban parte activa en la violencia diaria que definía la vida en el campo. Gerta Bote también sirvió en Stutthof y era conocida por su crueldad. Más tarde, justificó sus actos afirmando que actuaba bajo coerción y miedo por su propia seguridad. Tras la guerra, fue sentenciada a 10 años de prisión, aunque fue liberada a mediados de los años 50. En una entrevista posterior, expresó una alarmante falta de arrepentimiento. Al intentar explicar su rol, declaró que el error no fue suyo, sino del sistema del campo, asegurando que no tenía otra opción, pues temía ser víctima ella misma. Luego de la guerra, los aliados comenzaron a realizar juicios contra aquellos implicados en el Holocausto, incluidas las guardias femeninas de Stutthof. Durante el primer juicio, 6 mujeres fueron acusadas de ser supervisoras en el campo. Las actitudes de las acusadas variaron. Algunas, como Becker, mantuvieron posturas desafiantes. Otras, como Barkman, mostraron nerviosismo pero no reconocieron la magnitud de sus crímenes. Mientras tanto, algunas parecían indiferentes, llegando incluso a coquetear con los guardias masculinos durante el proceso. La Fiscalía presentó pruebas contundentes sobre la brutalidad y los asesinatos sistemáticos ocurridos en el campo. Testimonios de sobrevivientes detallaron el trato despiadado infligido por las guardias. 5 mujeres fueron condenadas a muerte: Jenny Wanda Barkman, Elisabeth Becker, Gerda Steinhoff, Wanda Klaff y Ewa Paradis. El 4 de julio de 1946, estas mujeres y otros guardias masculinos fueron ejecutados públicamente en una colina en Gdansk, frente a una multitud de aproximadamente 200.000 personas. Fueron llevadas al patíbulo una por una. Barkman fue la primera en ser ajusticiada, luchando durante algunos minutos antes de sucumbir. La naturaleza pública de estas ejecuciones buscaba enviar un mensaje claro: advertir a quienes pudieran considerar cometer atrocidades similares. Sin embargo, no todas las guardias de Stutthof enfrentaron el mismo destino. Algunas lograron huir y desaparecer entre el anonimato, mientras otras aún enfrentan consecuencias por sus actos décadas después. Un caso emblemático es el de Irmgard Furstner, quien a sus 99 años fue condenada en diciembre de 2022 por su complicidad en la muerte de más de 10.500 personas mientras trabajaba como secretaria en Stutthof durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque ocupaba un rol administrativo como civil, un tribunal alemán determinó que Furstner tenía pleno conocimiento de las atrocidades que allí se cometían. Fue sentenciada a 2 años de prisión suspendida tras un juicio que se prolongó durante más de 40 días. Este fallo podría ser uno de los últimos juicios relacionados con los crímenes del régimen nazi. María Mandel,
una austriaca miembro de las SS, se hizo tristemente célebre por su papel como guardiana en los campos de concentración nazis, especialmente en Auschwitz, Birkenau y Ravensbrück. Su implicación en este sistema comenzó poco después del Anschluss, en 1938, cuando se unió a las SS y fue destinada a varios campos. Su primer puesto fue en el campo de concentración de Lichtenburg, uno de los primeros campos nazis, donde trabajó como supervisora femenina. En abril de 1942, Mandel fue nombrada supervisora principal de los campos femeninos de Auschwitz-Birkenau, con poder considerable sobre la administración y trato de las prisioneras, afectando directamente el destino de miles. Era conocida por su comportamiento impredecible. Aunque en ocasiones mostraba favoritismo con algunas prisioneras, podía pasar rápidamente a la crueldad, enviándolas a las cámaras de gas sin titubear. Durante las selecciones, se sabe que las golpeaba con látigo y patadas. Los informes señalan su implicación directa en la muerte de más de 500.000 personas, al supervisar el transporte de mujeres y niños hacia las cámaras de gas. También colaboró en experimentos pseudomédicos realizados por médicos de las SS, incluyendo a Josef Mengele, participando en la selección de mujeres para estos experimentos que causaban gran sufrimiento o la muerte. Bajo su administración, las condiciones en los campos femeninos eran terribles. Las prisioneras sufrían un hacinamiento extremo, hambre y enfermedades desenfrenadas. A menudo se las agrupaba sin comida ni condiciones sanitarias adecuadas, lo que resultaba en altas tasas de mortalidad. Una sobreviviente describió cómo Mandel elegía personalmente a las mujeres para su transporte a las cámaras de gas, sometiéndolas a días de privación antes de su ejecución. Además, Mandel participaba en el burdel del campo, asignando prisioneras para estos servicios. A pesar de su brutalidad, Mandel tenía un interés particular en la música y creó una orquesta femenina en Auschwitz. Esta orquesta tocaba para la administración del campo y era una herramienta de control sobre las prisioneras. Según una prisionera llamada Lucia Adelsberger, las mujeres agotadas por el trabajo debían marchar al compás de la música. La música era obligatoria en discursos de comandantes y ejecuciones. En noviembre de 1944, Mandel fue trasladada al subcampo de Meldorf para proporcionar mano de obra para la producción militar. Sin embargo, con el colapso del régimen nazi, en mayo de 1945, intentó huir a su pueblo natal sin éxito. Su padre se negó a ayudarla y al buscar refugio con su hermana terminó arrestada el 10 de agosto por tropas estadounidenses. Durante los interrogatorios iniciales, Mandel demostró una fría inteligencia y dedicación a su trabajo que sorprendió a sus captores, desvelando su participación profunda en las atrocidades cometidas. Inicialmente retenida en una celda del antiguo campo de concentración de Dachau, permaneció allí varios meses. En mayo de 1946, fue filmada por soldados estadounidenses mostrando el contraste entre su anterior autoridad y su presente estado como prisionera. En noviembre de 1946, fue entregada a custodia polaca para enfrentar sus crímenes. Mandel fue juzgada por el Tribunal Nacional Supremo en Polonia durante el juicio de Auschwitz, que comenzó en noviembre de 1947, con abundantes pruebas presentadas sobre su abuso brutal hacia las prisioneras y su implicación en las elecciones para las cámaras de gas. Los testimonios recabados dibujan un sombrío retrato del comportamiento profundamente sádico de numerosos individuos vinculados con los campos de concentración nazis. Durante su paso por Auschwitz, se documentaron múltiples casos de conductas inhumanas, en las que se golpeaba a las prisioneras por infracciones minúsculas, todo mientras se mostraba una inquietante satisfacción al infligir dolor. En el caso de Maria Mandel,
su implicación directa en la muerte de aproximadamente 500.000 mujeres y niños fue respaldada por evidencia que la perfiló como una figura cruel y carente de remordimientos. Durante el juicio que se llevó a cabo en su contra, declaraciones como las de la reclusa Elena Tirchova aportaron detalles estremecedores. Según estas palabras, Mandel encontraba placer incluso en un frenesí de violencia física, mostrando una perturbadora transformación física que muchos interpretaban como un deleite visible en su propio sadismo. El proceso judicial, ampliamente seguido por la prensa internacional, reveló la brutalidad sistemática bajo su administración. Sobrevivientes relataron las terribles condiciones a las que fueron sometidos, mientras la Fiscalía delineaba un caso sólido, destacando sus crímenes contra la humanidad y el papel clave que desempeñó en el exterminio de miles. Finalmente, el 22 de diciembre de 1947, fue condenada por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia firme estableció su ejecución por ahorcamiento, llevada a cabo el 24 de enero de 1948. Informes indican que enfrentó sus últimas horas desafiante, sin mostrar señales de remordimiento frente al enorme sufrimiento causado. Por otro lado, otra figura tristemente célebre por su crueldad fue Irma Grese, conocida como la hiena de Auschwitz o la perra de Belsen. Nacida en Brechen, Alemania, tuvo una infancia marcada por tragedias como el suicidio de su madre cuando apenas tenía 9 años. Abandonó sus estudios a los 14 para unirse a la Liga de Muchachas Alemanas, una organización nazi dirigida a las juventudes del país. En 1942, con tan solo 19 años, Grese se ofreció como voluntaria para trabajar como guardia en el campo de concentración Ravensbrück. Su rápido ascenso en un entorno plagado de horrores fue reflejo de su devoción al régimen y su capacidad para encarnar el terror. En marzo de 1943, fue trasladada a Auschwitz-Birkenau. Allí logró posicionarse como segunda al mando entre las custodias del grupo femenino y tuvo bajo su supervisión directa entre 20.000 y 30.000 prisioneras. Grese participaba activamente en los procesos de selección dentro del campo, decidiendo sobre la vida y la muerte de los recién llegados. Su fama por actos sádicos y brutales se extendió rápidamente, siendo descrita por testigos como una persona cruel y perversa. La doctora prisionera Gisela Perl afirmó que nunca había conocido a alguien tan profundamente depravado e imaginativo en su crueldad como Irma Grese. Irma Grese, quien inicialmente aparentaba una personalidad angelical, se destacó por su crueldad y sadismo, disfrutando particularmente de torturar y abusar de mujeres prisioneras en los campos de concentración. Entre sus métodos más atroces se encontraba el azote deliberado de los pechos de las prisioneras y la organización de cirugías sin anestesia llevadas a cabo por el médico del campo, todo ello con el único propósito de deleitarse con el sufrimiento ajeno. En marzo de 1945, fue transferida al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde trabajó como guardiana hasta la liberación del lugar por las tropas británicas. Bajo su supervisión, las ya espantosas condiciones del campo se agravaron aún más, con enfermedades descontroladas, hambre extrema y muertes constantes. Grese no escatimaba en sembrar el terror. Permitía que sus perros atacaran a prisioneros, les infligía castigos físicos y disparaba indiscriminadamente, mostrando particular regocijo al observar el padecimiento de las mujeres. Pese a su juventud, las acciones de Grese resultaron en la muerte de un número incalculable de prisioneros en los diferentes campos donde desempeñó sus funciones. Su caída comenzó con el colapso del régimen nazi y culminó con su captura, juicio y posterior ejecución por crímenes de guerra.
La liberación de los campos por parte de las fuerzas aliadas en 1945 marcó el fin de su impunidad. El 15 de abril de ese mismo año, las tropas británicas y canadienses liberaron Bergen-Belsen. Entre el personal capturado durante ese operativo se encontraba Gresse, cuyo arresto formó parte de un esfuerzo mayor para responsabilizar a aquellos implicados en las atrocidades nazis. Tras su detención, fue procesada en septiembre durante el juicio de Belsen, celebrado junto a otros 44 acusados de crímenes de guerra. La Fiscalía presentó pruebas contundentes sobre su papel activo en actos atroces, incluyendo su participación directa en los procesos de selección que decidían qué prisioneros eran enviados a trabajar y cuáles iban a morir en las cámaras de gas. Testigos relataron cómo agredía físicamente a los prisioneros, dejaba que sus perros los atacaran y mostraba una preocupante satisfacción al infligir sufrimiento. La representación legal de Gresse intentó usar su juventud como atenuante e insistió en que simplemente seguía órdenes. Sin embargo, durante el juicio, su actitud desafiante y carente de remordimiento debilitó completamente esa estrategia. Incluso se reportó que cantaba himnos nazis desde su celda, evidenciando su lealtad a la ideología que profesaba. Esta negación absoluta de responsabilidad no solo contrastaba con la abrumadora evidencia en su contra, sino que también reflejaba el desprecio total hacia la humanidad de las víctimas bajo su custodia. Las acciones implacables que exhibió en los campos solo confirmaron la profundidad de su crueldad y su compromiso con el régimen nazi. El 17 de noviembre de 1945, el tribunal declaró a Irma Gresse culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como resultado, fue sentenciada a muerte por ahorcamiento. Para ese momento, Gresse tenía solo 22 años, convirtiéndose en una de las criminales de guerra más jóvenes ejecutadas tras un juicio. Su caso destacó las complejidades de la responsabilidad moral en contextos donde muchos alegaban obedecer órdenes, abriendo debates sobre el grado de culpabilidad individual en atrocidades colectivas. Irma Gresse fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945, a los 22 años, en la prisión de Hamelin, Alemania. Según testimonios, al enfrentarse al verdugo inglés Albert Pierrepoint, se negó violentamente a que le colocaran la capucha negra requerida para la ejecución, lo que forzó al verdugo a abofetearla varias veces hasta someterla. La soga fue colocada apresuradamente alrededor de su cuello y quedó mal ajustada, lo que llevó a creer que su muerte fue más por estrangulamiento que por una ejecución típica de ahorcamiento. Sus últimas palabras habrían sido «rápido». Tras su ejecución, su cuerpo fue mutilado y posteriormente incinerado, y las cenizas se arrojaron en un río de desagüe. Por otra parte, Juana Bormann es recordada como una figura de extrema crueldad en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen durante la Segunda Guerra Mundial. Su sobrenombre, la bestia con los perros, se convirtió en sinónimo de terror. En 1938, Bormann se unió a las SS no motivada por ideología, sino por el deseo de obtener mejores ingresos. Su primera asignación fue en Lichtenburg, bajo la supervisión de Jane Berniga, junto con otras mujeres de las SS. Para 1939, fue enviada al recién inaugurado campo femenino de Ravensbrück. Años después, en marzo, fue seleccionada como guardia en Auschwitz, ubicado en la Polonia ocupada. A pesar de su baja estatura, Bormann adquirió reputación por su brutalidad extrema, ganándose apodos como la comadreja y la mujer con los perros, debido a su hábito de soltar a sus feroces animales para atacar prisioneros. Bajo las órdenes de figuras notorias como María Mandel e Irma Gresse en Auschwitz-Birkenau, disfrutaba observando cómo sus perros
despedazaban a los detenidos. Parecía que buscaba compensar su pequeña figura, asegurándose de provocar miedo y sufrimiento constante. Posteriormente, Bormann fue transferida al subcampo Budi, donde continuó su régimen cruel. En 1944, con las crecientes derrotas del ejército alemán, fue destinada al campo auxiliar de Hindenburg, en la actual Polonia. En enero de 1945, regresó a Ravensbrück y finalmente llegó a Bergen-Belsen en marzo del mismo año. Allí trabajó bajo Joseph Kramer e Irma Grese. Bergen-Belsen fue descrito como un infierno peor que cualquier sufrimiento imaginable. Cuando el ejército británico liberó el campo el 15 de abril de 1945, hallaron más de 10.000 cadáveres y alrededor de 60.000 sobrevivientes que padecían condiciones atroces. Bormann y otros miembros de las SS fueron obligados a cargar los cadáveres como un adelanto del destino que les esperaba como represalia por sus crímenes. Aunque intentó escapar de las consecuencias tras la derrota alemana, Bormann fue capturada por las fuerzas británicas y puesta bajo custodia junto con otros responsables de los horrores que marcaron los campos de concentración. La caída de Juana Bormann fue tan rápida como perturbadora. De ser una figura temida dentro de los campos de concentración, pasó a convertirse en prisionera, enfrentándose a graves acusaciones por crímenes de guerra durante los juicios celebrados tras el fin del conflicto mundial. Su nombre se erigió como un siniestro símbolo del sadismo nazi, mientras numerosos sobrevivientes, con la voz quebrada y miradas plagadas de horror, relataban los atroces crímenes que cometió. Fue señalada como participante activa y hasta entusiasta en el proceso de selección de prisioneros para los sádicos experimentos dirigidos por el infame Dr. Joseph Mengele. Además, colaboró con fervor junto al Dr. Fritz Klein, otro verdugo que decidía el destino de miles de almas cautivas. Una de las acusaciones más inquietantes contra ella era su macabra costumbre de soltar a sus perros contra los prisioneros. Relatos desgarradores describen cómo estas criaturas atacaban con brutalidad a los reclusos, reflejando el pánico y terror que emanaba de la figura de Bormann. Pero su crueldad no terminaba ahí. Las golpizas que propinaba a los internos por razones tan arbitrarias como creativas también salpicaron los testimonios en su contra. Según la reclusa Alexandra Sibida, Bormann golpeaba a las prisioneras en repetidas ocasiones simplemente por portar ropa decente. Además, ordenaba desnudarlas y someterlas a agotadores ejercicios físicos que terminaban en castigos aún más crueles cuando éstas ya no podían continuar. Las víctimas atestiguaron cómo eran golpeadas en la cabeza, espalda o cualquier parte del cuerpo, ya fuera con una porra de goma o un palo de madera, mientras yacían indefensas en el suelo. En ocasiones, incluso las pateaba despiadadamente. Durante el juicio, su actitud desafiante no pasó desapercibida. Se mostró indiferente y casi arrogante, como si estuviera compitiendo por demostrar quién podía ser más cruel. Admitió haber golpeado a prisioneros, justificándolo como un medio para mantener el orden, pero negó enérgicamente las acusaciones relacionadas con el proceso de selección y el uso de sus perros como armas contra los cautivos. Sin embargo, sus intenciones nunca convencieron al tribunal, ni siquiera cuando utilizó la ya conocida defensa de «solo seguía órdenes». La evidencia en su contra fue abrumadora, como un golpe directo a la conciencia colectiva. El 12 de diciembre de 1945, Juana Bormann fue hallada culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue clara: pena de muerte por ahorcamiento. El verdugo británico Albert Pierrepoint, encargado de llevar a cabo la ejecución, la describió como una mujer envejecida y demacrada que apenas alcanzaba 1,5 metros de altura
y que temblaba visiblemente en sus últimos momentos. En alemán murmuró: «Tengo mis sentimientos». Un día después de la sentencia, el 13 de diciembre del mismo año, Bormann fue ejecutada en Hamelin, Alemania, mediante un método comúnmente utilizado para criminales de guerra en esa época. Su ejecución subrayó la imperiosa necesidad de las fuerzas aliadas por confrontar los atroces crímenes del régimen nazi. En este contexto sombrío, surge también otra pareja emblemática del sistema de campos de concentración nazis: Karl Otto Koch e Ilse Koch. Estos cónyuges se hicieron tristemente célebres por su papel destacado en la administración y el trato despiadado hacia los prisioneros. Carlot Koch se desempeñó como comandante en varios campos de concentración, incluyendo Sachsenhausen y Buchenwald. Se unió a las SS en 1931, ascendiendo rápidamente debido a su despiadada eficacia. En Sachsenhausen se ganó la reputación de sádico, una fama que llevó consigo a Buchenwald, donde fue comandante de 1937 a 1941. Bajo su mando, Buchenwald se caracterizó por horribles condiciones: hambre, enfermedades rampantes y castigos extremos. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados peligrosos, sufrían palizas y eran ejecutados por faltas menores. Además, se llevaban a cabo experimentos médicos. Koch y su esposa, Ilse, vivían con un lujo inconcebible en comparación al sufrimiento de los prisioneros, explotando la extracción de oro de los cadáveres. Ilse fue conocida como la perra de Buchenwald por su sádico comportamiento hacia los prisioneros. Se rumoreaba que seleccionaba a presos tatuados para ejecutar y utilizar su piel en la creación de objetos como pantallas de lámparas. Aunque estas historias pueden estar algo exageradas en las narrativas de posguerra, reflejan su crueldad y obsesión por la piel humana. Ilse no solo supervisaba, sino que participaba activamente en la brutalidad del campo, ordenando la construcción de un picadero cubierto con trabajo forzado, lo que causó la muerte de varios internos. Era conocida por cabalgar a través del campo, pisoteando a los prisioneros con su caballo y agrediendo a quienes se cruzaban en su camino. La caída de estos personajes se marcó por investigaciones y juicios que expusieron sus prácticas corruptas y atrocidades cometidas durante su mandato. El declive de Carlot Koch inició con una investigación interna en 1941 por el líder de las SS y policía, Josias von Waldeck, motivada por rumores de corrupción y malversación en el gobierno de Koch en Buchenwald. A pesar de descubrir sobornos importantes, Koch logró evadir inicialmente consecuencias graves debido a sus conexiones dentro de las SS, especialmente con Heinrich Himmler. Fue expulsado de Buchenwald, pero reasignado al mando del campo de concentración de Majdanek, conocido por sus brutales condiciones y asesinatos en masa. Sin embargo, el escrutinio sobre él continuó. El 24 de agosto de 1943, una nueva investigación liderada por el juez de las SS, Konrad Morgen, resultó en el arresto de Karl Koch. Los cargos incluían malversación y asesinato premeditado para impedir que testigos testificaran contra él. Su juicio comenzó en diciembre de 1944, siendo declarado culpable y condenado a muerte por el Tribunal de las SS. Fue ejecutado el 5 de abril de 1945, pocos días antes de la liberación de Buchenwald por las fuerzas aliadas. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio del campo, simbolizando el fin de su reinado de terror. Los problemas legales de Ilse Koch comenzaron tras el arresto de su esposo. Inicialmente, fue absuelta en el juicio de las SS en diciembre de 1944, donde el foco principal se centró en los crímenes de Karl Koch. Sin embargo, su infamia como la perra de Buchenwald y las acusaciones que la vinculaban con atrocidades
incluida la selección de prisioneros tatuados para su ejecución, mantuvieron su figura en el ojo público. Después de la guerra, Ilse fue arrestada por las fuerzas estadounidenses el 30 de junio de 1945, tras ser identificada por un exprisionero. En 1947, fue juzgada junto a otros 30, acusados por un tribunal militar estadounidense en Dachau. En estos juicios, no era necesario demostrar actos específicos de violencia. Bastaba probar que Koch había sido parte del entramado criminal de Buchenwald. El 14 de agosto de 1947, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Pero los enfrentamientos legales no terminaron ahí. Tras su liberación de la prisión de Landsberg en 1949, el Poder Judicial de Alemania Occidental ordenó nuevamente su arresto a petición del gobierno estadounidense. En esta ocasión, enfrentó cargos relacionados con crímenes contra ciudadanos alemanes, aspectos que no se habían tratado en sus juicios previos. El proceso comenzó en Ansbach el 27 de noviembre de 1950 y se extendió por 7 semanas. Durante el juicio, se presentaron los testimonios de 250 personas, muchos de los cuales detallaron abusos cometidos por Ilse, incluida su presunta participación en la selección y maltrato de prisioneros. Durante estas audiencias, la salud mental de Koch se deterioró rápidamente, llevándola a colapsos frecuentes en el tribunal. Entre las acusaciones más macabras estaban su complicidad en la selección de prisioneros tatuados para asesinatos y la supuesta confección de lámparas con piel humana, aunque este último cargo fue desestimado por falta de pruebas concluyentes. Algunos testigos también la describieron como una mujer con apetitos sexuales incontrolables, que organizaba eventos licenciosos en su mansión, involucrando a habitantes del pueblo cercano y al personal militar bajo el mando de su esposo. Las atrocidades más impactantes ocurrieron dentro del campo. Ilse era conocida por obligar a prisioneros a participar en actos sexuales contra su voluntad, satisfaciendo sus oscuros caprichos o simplemente para combatir su aburrimiento. Aquellos que no podían cumplir con sus demandas eran humillados y golpeados brutalmente. Estaba prohibido mirarla directamente a los ojos. Quienes lo hacían eran ejecutados al instante. Además, acosaba físicamente a los detenidos, llegando incluso a exhibirse provocadoramente, castigando severamente a quienes no respondían como ella esperaba. Entre sus objetos preferidos de tortura se encontraba una porra con cuchillas adheridas en el extremo. Una de las prácticas más grotescas asociadas a Ilse consistía en confinar prisioneros en corrales y liberar perros salvajes que los atacaban mientras ella observaba y se reía ante el espectáculo dantesco. El 15 de enero de 1951, el tribunal emitió un veredicto confirmando que los juicios previos no impedirían un nuevo procesamiento bajo el principio de ne bis in idem, ya que los cargos presentados eran distintos. Ilse Koch fue condenada por múltiples delitos, incluyendo lesiones corporales graves e incitación al asesinato, lo que la llevó a recibir una sentencia de cadena perpetua. Cumplió su condena en varias cárceles de Alemania, entre ellas la prisión de Aichach, donde permaneció hasta su fallecimiento el 1 de septiembre de 1967. Después de casi 24 años en prisión, Koch se quitó la vida ahorcándose con una sábana. En su nota final, dejó claro su estado emocional, señalando: «No hay otra salida para mí. La muerte es mi única liberación en el abrigo blanco de la muerte». Margot Drexel, nacida el 17 de mayo de 1908, se destacó como una guardia del sistema de campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tras trabajar en una oficina en Berlín,
Drexel inició su carrera en este sistema al llegar al campo de Ravensbrück el 31 de enero de 1941 para comenzar su entrenamiento. Comenzó como guardia de menor rango, pero ascendió rápidamente al puesto de SS Rapportführerin bajo la supervisión de Johanna Langefeld. En Ravensbrück, Drexel supervisaba a las prisioneras del campo, conocido por sus condiciones inhumanas y el trato brutal hacia las internas. Con el tiempo, ganó notoriedad por su crueldad y abuso de poder. Su rol como guardia implicaba la implementación rígida de las reglas del campo, frecuentemente mediante castigos físicos e intimidación psicológica. El 27 de abril de 1942, Drexel fue transferida al campo Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada, uno de los más infames por su papel en el exterminio masivo. Comenzó sus deberes en Birkenau en agosto de ese mismo año, después del establecimiento del sector femenino bajo las órdenes de Maria Mandel. Drexel asumió responsabilidades administrativas dentro del campo, gestionando todas las oficinas y desempeñando un papel clave en el funcionamiento de sus operaciones. Se convirtió en una figura temida debido a su brutal trato hacia los prisioneros. Con frecuencia organizaba selecciones internas para decidir quién sería enviado a trabajos forzados y quién directamente a las cámaras de gas. Estas acciones se llevaban a cabo con una eficiencia aterradora, exacerbando el impacto psicológico en las víctimas al presentarse vestida con un abrigo blanco y guante que simulaban una profesional médica. Testigos describían a Drexel como una figura profundamente perturbadora, destacada por su comportamiento vulgar y su aspecto físico, marcado por una dentadura prominente que parecía añadir más escalofríos a su presencia intimidante. Aunque rara vez golpeaba a los prisioneros en forma que pudiera dañarles los dientes, era conocida por propinar bofetadas y golpes drásticos si las órdenes no eran obedecidas. Entre los relatos más desgarradores se encuentra el hecho de que obligaba a los prisioneros a desnudarse completamente y permanecer sin ropa durante prolongados periodos, una práctica humillante que acentuaba la indignidad inherente del sistema. Más avanzada la guerra, el 1 de noviembre de 1944, Drexel fue nombrada Oberaufseherin, jefa supervisora, en el campo de concentración de Flossenbürg. Allí continuó perpetrando actos de opresión contra los prisioneros y asumió además la tarea de entrenar nuevas guardias femeninas, asegurando que el ciclo de violencia y abusos institucionalizados del sistema nazi se perpetuara con las generaciones siguientes de personal del régimen. Sin embargo, el reinado de terror de Margot Drexel no estaba destinado a perpetuarse. En los primeros meses de 1945, el régimen nazi comenzó a derrumbarse y la situación se tornaba cada vez más desesperante para el personal de las SS. En abril de ese año, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia Ravensbrück, Drexel decidió huir del campo. El pánico que se extendía entre los integrantes del régimen nazi era evidente. La urgencia por escapar aumentaba conforme los soviéticos se aproximaban a territorio alemán. Como tantos otros, Drexel albergaba la ilusión de evadir la captura y escapar de la justicia por sus crímenes cometidos durante el Holocausto. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel y rápida de lo que Margot había imaginado. En mayo de 1945, apenas semanas después de su huida, fue reconocida por antiguos prisioneros mientras viajaba por una carretera que conectaba Pirna con Bautzen, en una zona ya controlada por los soviéticos. Los sobrevivientes, que no habían olvidado los rostros de quienes los atormentaron, actuaron con decisión. Capturaron a Drexel y la entregaron para enfrentar un juicio. Este proceso se enmarcó en los amplios esfuerzos internacionales por responsabilizar a los criminales de guerra nazis por las atrocidades del Holocausto.
Las autoridades soviéticas llevaron a cabo numerosos juicios contra exmiembros de las SS, centrándose especialmente en quienes habían perpetrado crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Drexel, juzgada por sus acciones en el sistema de campos de concentración, enfrentó acusaciones específicas relacionadas con su papel en Auschwitz, Flossenbürg y Ravensbrück. Los testimonios de los sobrevivientes fueron determinantes durante el juicio. Con crudeza y precisión, describieron las condiciones inhumanas y la violencia despiadada que Drexel y sus colegas habían provocado. Sus actos sádicos, incluidas brutales golpizas físicas y tormentos psicológicos, fueron ejes fundamentales en la construcción del caso de la Fiscalía. Los relatos pintaban a Drexel como una figura absolutamente cruel, alguien que usó su poder con un sadismo implacable. Finalmente, fue condenada a muerte por sus crímenes. La ejecución, llevada a cabo mediante ahorcamiento entre mayo y junio de 1945 en Bautzen, Alemania, se realizó poco después de su sentencia. Aunque existen dudas sobre la fecha exacta del suceso, el método evidencia claramente la gravedad de sus actos. Mientras tanto, otra mujer cuya crueldad resonó con fuerza fue Hildegard Lecher, conocida por apodos como la Tigresa o la Sanguinaria, según cómo prefirieran recordarla las víctimas que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Nacida en Berlín, era una figura imponente, alta, robusta y con un cabello castaño espeso que sugería una apariencia casi anodina. Pero esta fachada ordinaria ocultaba un auténtico demonio, tal como aseguraron los sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Lecher dejó una huella imborrable por su brutalidad en lugares como Majdanek y Auschwitz. De su vida temprana se sabe poco más que algunos detalles. Trabajó como enfermera y tuvo varios hijos antes de cumplir 22 años. Fue precisamente a esa edad cuando decidió alistarse como vigilante en el campo de concentración de Majdanek, aprovechando su experiencia previa como enfermera. No está claro si tenía vínculos previos con el Partido Nacional Socialista antes de ocupar este puesto. Simplemente se presentó voluntariamente para trabajar en los campos. Durante su tiempo en Majdanek, múltiples testimonios dieron cuenta de la crueldad inhumana con la que se desenvolvía Hildegard. Según Janina Latovich, una sobreviviente, Lecher era como una bestia ávida de sangre. Disfrutaba utilizando su látigo con sadismo despiadado hasta provocar sangrados masivos en las prisioneras. Siempre se paseaba por el campo armada con una pistola, ufana de su puntería frente a las aterrorizadas reclusas. Instigar el miedo era su verdadera especialidad. Cuando detectaban a algún prisionero intentando tomar comida sin permiso, recurría a una barra metálica para golpear a las víctimas con indescriptible furia hasta dejarlas inconscientes. La profunda aversión que sentía hacia los niños en el campo de Majdanek llevó a esta mujer a cometer actos atroces, llegando en al menos 2 ocasiones a gasear a más de 100 pequeños. Para ello, los engañaba ofreciéndoles caramelos y ganándose su confianza para subirlos a los camiones. En 1940, tras el nacimiento de su tercer hijo, comenzó a trabajar en el campo de concentración de Auschwitz, donde permaneció hasta diciembre de 1944, cuando huyó ante la inminente llegada del Ejército Rojo. Luego se trasladó al norte de Italia, en el campo de detención de Bolzano, y más tarde al campo de concentración de Mauthausen, en Austria. En julio de 1945, regresó a Berlín y trabajó en un hospital estadounidense hasta octubre de ese mismo año. Posteriormente, volvió a Austria y retomó su trabajo como enfermera. Sin embargo, el 30 de marzo de 1946, la policía austríaca la arrestó debido a sus antecedentes en las SS.
fue transferida a la custodia británica y en diciembre de ese año extraditada a Polonia. El 24 de noviembre de 1947 tuvo que enfrentar un juicio en Cracovia junto a otros 23 exintegrantes de las SS durante el proceso por los crímenes cometidos en Auschwitz. También se encontraba entre ellos junto a otras 3 mujeres que habían trabajado como guardias en los campos: Alice Orlowski, Therese Brandl y Louise Dance. Debido a sus crímenes en Auschwitz y Majdanek, fue condenada a 15 años de prisión y enviada a una cárcel en Cracovia. No obstante, solo cumplió 9 años de la sentencia antes de ser liberada en 1956. Tras recuperar su libertad, recibió una compensación económica del gobierno de Alemania Occidental por su presunta condición de prisionera durante casi 2 décadas. Durante este tiempo reconstruyó su vida, dedicándose a las tareas del hogar, cuidando de sus hijos y viviendo discretamente dentro de su comunidad. Sin embargo, cuando parecía que su pasado había quedado enterrado, el gobierno alemán reabrió los casos relacionados con Majdanek. En agosto de 1973, fue arrestada nuevamente sobre la base de nuevas indagaciones. Aunque inicialmente quedó en libertad, fue detenida otra vez en junio de 1979 como sospechosa clave y enfrentó un juicio que se convirtió en uno de los más prolongados de la historia judicial nazi. En medio de este proceso, llegó incluso a presentarse como candidata al Parlamento Europeo por el partido de extrema derecha liderado por Erwin Schönborn, ocupando el 4º lugar en la lista. El juicio, iniciado el 26 de noviembre de 1975, concluyó el 30 de junio de 1981 en una corte de Düsseldorf. La mayoría de los sobrevivientes preferían evitar cualquier contacto con sus antiguos torturadores para no revivir el horror de relatar las atrocidades sufridas. En este contexto, Hildegard Leert fue una de las figuras más temidas en los campos de concentración. Varios testigos la describieron como la persona más despiadada del lugar y la responsabilizaron de ser cómplice en más de 100 asesinatos. Uno de los casos más impactantes que se le atribuyó fue haber soltado a su perro para que atacara brutalmente a una prisionera judía, cuyo único delito había sido quedar embarazada tras ser violada por un oficial de las SS con quien Leert estaba obsesionada. El animal destrozó a la víctima sin piedad. A esta crueldad se sumaron otras acusaciones, como el uso habitual de un látigo recubierto con bolas de acero, que provocó la muerte de varios prisioneros. Se denunció también que disparó en frío a una interna griega después de que su perro la capturara, y que ahogó a 2 mujeres en el Pozo Negro como castigo por no haber limpiado adecuadamente los retretes del campo. Asimismo, participó activamente en las elecciones destinadas a las cámaras de gas. En su defensa, Leert negó cualquier implicación, asegurando que nunca había causado daño grave ni participado en las elecciones que enviaban personas a la muerte. Sin embargo, enfrentó múltiples testimonios extensos y detallados sobre su sadismo. Fue sentenciada inicialmente a 8 cadenas perpetuas, pero finalmente el tribunal redujo su condena a 12 años de prisión. Tras cumplir su pena, fue liberada y pasó sus últimos días en Berlín, falleciendo en 1995. Décadas más tarde, en 2016, el semanario alemán Der Spiegel reveló que tanto la CIA estadounidense como el Servicio Federal de Inteligencia alemán habían reclutado a Leert como espía durante la Guerra Fría para combatir a la Unión Soviética y otros países del bloque socialista. Su caso no fue único. Otras mujeres que sirvieron como guardianas en campos nazis encontraron maneras de escapar de consecuencias legales significativas después de la Segunda Guerra Mundial. Alice Orlowski, otra exguardiana que trabajó en Ravensbrück y Plaszow,
Murió en 1976 tras pasar solo 10 años en prisión. Mientras tanto, Erna Wallis, conocida como la bruja de Hitler, desempeñó un papel destacado en Ravensbrück y Majdanek. Después del conflicto, se estableció discretamente en Austria, donde vivió hasta los 86 años, falleciendo en 2008. Rechazó interactuar con historiadores o comentar sobre su pasado. Su vida posterior estuvo marcada por la ausencia de sanciones legales significativas por sus crímenes relacionados con el Holocausto. Otro caso emblemático fue el de Therese Brandl. Nacida en febrero de 1909 en el tranquilo pueblo bávaro de Eger, parecía destinada a llevar una vida regular como camarera. Sin embargo, el ascenso al poder de Hitler cambió su destino. Un año después de que los nazis tomaran el control, Brandl se unió al Frente Alemán del Trabajo, un movimiento encubierto que respaldaba al régimen bajo la fachada de defender los derechos laborales. Con el estallido de la guerra en septiembre de 1939, Brandl fue trasladada al campo de concentración de Ravensbrück al año siguiente. Allí recibió entrenamiento directo de Maria Mandel, una supervisora conocida por su crueldad extrema. Este lugar sirvió como una escuela donde Brandl y otras mujeres aprendieron las prácticas infrahumanas utilizadas para someter y torturar a los prisioneros. La formación que Therese Brandl recibió la convirtió en un instrumento eficiente de opresión. Como alumna destacada en la cruel Escuela de la Crueldad, resaltó por su sadismo y eficacia. La vida de los prisioneros en Ravensbrück era una pesadilla viviente, con Brandl liderando las atrocidades con metódica precisión. Era conocida por su trato brutal. Entregaba ropa de invierno en verano y viceversa, y las golpizas formaban parte de su rutina diaria. Su sadismo no tenía límites. En marzo de 1942, Brandl fue transferida a Auschwitz, el campo de exterminio por excelencia. Aunque inicialmente trabajó en la lavandería, no tardó en destacar en una de las tareas más despiadadas: la selección de prisioneros para las cámaras de gas. Esta macabra labor se convirtió en su especialidad. Auschwitz, símbolo del horror más extremo del Holocausto, fue el escenario ideal para que Brandl, con su frialdad y crueldad, se consolidara como una figura central del terror. Participaba activamente en las selecciones semanales, decidiendo quién vivía y quién moría, mientras disfrutaba atormentando con violencia a los presos. Las torturas y palizas eran su método para imponer orden. Andreas Larin Chakos, un niño de 9 años de Trieste, Italia, rememoró cómo Brandl y su colega Maria Mandel hacían permanecer a los prisioneros de pie durante horas en el gélido clima invernal, desde la madrugada hasta el mediodía, castigándolos simplemente porque se había cometido un error al contar a un niño. La eficiencia de Brandl fue notoria. En el verano de 1943, recibió una medalla del Reich por buena conducta. Mientras tanto, Auschwitz continuaba siendo un lugar marcado por la muerte sistemática, con al menos 1.100.000 personas asesinadas entre 1940 y 1945. El destino de Brandl comenzó a cambiar cuando, el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz. En ese momento, Brandl ya se había trasladado a Meldorf, un subcampo del complejo concentracionario Dachau, donde las condiciones seguían siendo igual de crueles. El 27 de abril del mismo año, formó parte de una marcha de la muerte hacia Baviera, intentando desesperadamente escapar de la justicia que sabía que tarde o temprano la alcanzaría. Su fuga no duró mucho. El 29 de agosto de 1945, fue capturada por el ejército estadounidense en las montañas bávaras y enviada a un campo de detención.
Allí aguardó interrogatorios antes de ser entregada a las autoridades polacas. Brendle pasó semanas encarcelada en Montelupich, Cracovia, esperando el juicio del Tribunal Supremo Nacional de Polonia. En prisión, compartió celda con figuras célebres por sus crímenes en Auschwitz, como María Mandel, la bestia de Auschwitz, y con Stanisława Rachbabowa, una superviviente polaca que había sufrido bajo la administración de Mandel. En un episodio singular dentro del encierro, Rachbabowa fue testigo directo del colapso emocional de Brendle. Durante uno de los momentos más oscuros y tensos, vio a Brendle postrada en el suelo, llorando y pidiendo perdón por sus actos pasados. En un gesto sorprendente de compasión pese al peso del horror sufrido, Rachbabowa aceptó el perdón, aunque sabía que nada cambiaría el destino final de la opresora. El 22 de diciembre de 1947, el Tribunal Supremo Nacional Polaco condenó a Therese Brendle a muerte por ahorcamiento. La ejecución se llevó a cabo el 24 de enero de 1948, solo días antes de que cumpliera 46 años. Su muerte no provocó lágrimas, ni conmoción, ni arrepentimientos. Solo quedó el silencio de una vida que llegó a su fin de la misma manera cruel que ella había utilizado para terminar muchas otras. Ravensbrück, un lugar marcado por la vejación y el sufrimiento femenino, desenmascaró su brutalidad a partir de mayo de 1939, cuando abrió sus puertas infernales para 500 prisioneras, principalmente opositoras políticas y testigos de Jehová. Era apenas el inicio de una espiral de horror incesante. Para abril de 1941, el campo se había expandido, admitiendo también prisioneros hombres en un reflejo de la creciente represión y la diversificación de sus víctimas. Situado a 90 kilómetros al norte de Berlín, Ravensbrück pasó a albergar aproximadamente 132.000 mujeres y niños, 20.000 hombres y 1.000 adolescentes durante su sombrío periodo operacional entre 1939 y 1958-1945, convirtiéndose en el mayor campo de concentración femenino del Tercer Reich. Las condiciones en Ravensbrück eran indescriptiblemente atroces. Las prisioneras luchaban cada día por sobrevivir enfrentando jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas. Pero el campo no era solo un sitio de trabajo forzado, era también un laboratorio de sufrimiento humano. Las internas ejecutaban tareas agotadoras en circunstancias crueles e infrahumanas, lo que derivaba en índices de mortalidad alarmantes. La higiene era inexistente y la violencia de las guardianas SS, quienes veían a las prisioneras como simples números despojados de identidad, era una realidad cotidiana. El hacinamiento extremo en los barracones, las deplorables condiciones sanitarias y los brotes epidémicos que estallaron especialmente en enero de 1945 formaban parte del entorno diario. Desde su llegada al campo, las mujeres enfrentaban humillaciones específicas por su género. Era común que fueran sometidas a exámenes ginecológicos forzados antes de un largo listado de abusos. Ravensbrück incluso albergaba un burdel donde algunas prisioneras eran sistemáticamente obligadas a prostituirse. Más tarde, las cámaras de gas sellarían cruelmente el destino de muchas internas. Alrededor de 50.000 murieron debido a las insoportables condiciones del campo, y al menos 2.200 fueron exterminadas directamente en estos dispositivos macabros. A partir de 1942, comenzaron los infames experimentos médicos. Un grupo de prisioneras, conocidas como las conejas, fueron sometidas a procedimientos inhumanos como amputaciones o infecciones deliberadas en heridas para probar tratamientos experimentales, causando sufrimientos indecibles y numerosas muertes. En enero de 1945, la vida en Ravensbrück se tornó aún más infernal.
El extremo hacinamiento combinado con el hambre y los brotes epidémicos hicieron del lugar un verdadero agujero negro para la humanidad. Entre 30.000 y 50.000 prisioneras fallecieron como consecuencia directa de estas condiciones inhumanas. El 30 de abril de ese año, el Ejército Rojo liberó el campo, revelando un escenario devastador. Cerca de 2.000 enfermos habían quedado abandonados a su suerte. La liberación confirmó la magnitud extrema de las atrocidades cometidas durante la existencia del campo. Sin embargo, la libertad no significó el final del sufrimiento para muchas supervivientes que murieron posteriormente debido a las secuelas físicas o psíquicas del cautiverio. Entre las figuras más siniestras ligadas a Ravensbrück estuvo Dorothea Vince, nacida el 16 de marzo de 1920. Fue una de las guardianas más infames del lugar. Integrada a las SS, comenzó su carrera en el campo en 1939, destacándose por su sadismo aterrador, que la convirtió en una figura temida por su participación directa en torturas físicas y ejecuciones. Se concentraron en actos de crueldad inconcebible. Infligían dolor utilizando látigos, objetos contundentes e incluso, en ocasiones, descuartizando a prisioneras con hachas. Supervisaban ejecuciones y castigos extremos dentro del búnker del campo de concentración. Entre estas figuras destaca Erich Bergmann, quien comenzó su servicio en Ravensbrück en 1943. Su historial estuvo marcado por una profunda brutalidad, participando activamente en torturas y abusos. Las mujeres bajo su supervisión enfrentaron desnutrición, enfermedades y condiciones de trabajo extremo. Este legado es un claro testimonio del papel activo que desempeñaron las mujeres en la maquinaria de terror nazi. El destino de las guardianas nazis de Ravensbrück varió considerablemente. Muchas fueron capturadas por las fuerzas aliadas y enfrentaron juicios por crímenes de guerra y contra la humanidad. En 1946, durante los juicios de Hamburgo, varias de ellas fueron condenadas y ejecutadas. Entre estas se encontraban Dorothea Vince, Greta Bösel, Ruth Hildner y Christel Jankowski. Sin embargo, no todas enfrentaron la justicia. Algunas lograron escapar o se ocultaron, mientras que otras fueron ejecutadas sumariamente por las fuerzas soviéticas al finalizar la guerra. Un caso particular es el de Johann Langefeld, quien trabajó en los campos de concentración de Ravensbrück y Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto fue arrestada por las fuerzas estadounidenses y encarcelada en Dachau. Sin embargo, en 1946, logró escapar de una prisión en Cracovia con la ayuda de exprisioneras polacas que, curiosamente, habían estado a su cargo. Gracias al apoyo de estas mujeres, evitó la sentencia de muerte y se mantuvo oculta durante una década. En 1957, se trasladó a Alemania Occidental, donde trabajó como vendedora en unos grandes almacenes hasta su fallecimiento en 1974. Aunque el gobierno alemán inició procedimientos legales en su contra en años posteriores, sus crímenes no fueron completamente abordados por la justicia. Por otro lado, Herta Erd trabajó como guardiana en al menos 4 campos de concentración, incluido Ravensbrück. En abril de 1945, tras la liberación de Bergen-Belsen por las tropas británicas, fue arrestada y sometida al juicio de Belsen ese mismo año. Fue condenada a 15 años de prisión por su participación en las atrocidades. Sin embargo, 6 años después quedó en libertad y reconstruyó su vida bajo el seudónimo de Herta Naumann. Vivió en Alemania hasta su muerte en 1997, a los 92 años, cerrando su historia sin haber pagado plenamente las consecuencias de sus actos.